simplemente darle la bienvenida en nombre del Consejo de la Ciudad de Rosario. Es para nosotros un orgullo que hoy este Consejo pueda estar de puertas abiertas, que hoy nos estemos encontrando distintos sectores de la Ciudad de Rosario, sectores políticos, sociales, sindicales, productivos, industriales, todos bajo una misma preocupación y con la misma vocación de poder encontrar soluciones de manera colectiva a un problema que nos está afectando a todos. No quiero sacarle demasiado tiempo porque hay muchos panelistas interesantes para escuchar, solamente felicitar la iniciativa de las concejalas Norma López y Celeste Leprati y volver a reiterar que el Consejo de nuestra ciudad está abierto para las distintas iniciativas que se quieran acercar desde nuestra ciudad. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa. Voy a tratar de ser breve, al menos en lo que me pidieron. Y yo plantearía una cuestión así. Si uno mira la dificultad que representó reconstruir durante los primeros años de la democracia, en el 83, la marca, las señales que había dejado la dictadura, y que no se pudieron reconstruir de ninguna manera, sino que por el contrario, durante los 90 se profundizaron, uno tiene ante esta coyuntura que plantearse como primera necesidad la construcción política capaz de frenar las modificaciones estructurales que tornen irreversible en el corto plazo un nuevo ciclo político en la Argentina. Y uno de los rasgos estructurales que en general tienen características de irreversibilidad en el corto plazo es ni más ni menos que la redistribución del ingreso. El tarifazo es apenas una expresión, por lo tanto yo lo pongo en el centro. Y lo pongo en el centro sobre todo a partir de la base de los diagnósticos de lo que constituye la corriente principal en la economía, que es el neoclasicismo, y que forma parte del alma con el cual se defienden las políticas de gobierno que acompañaron el actual tarifazo, están sirviendo de argumento para el conjunto de transformaciones que preocupan a la mayoría de los habitantes de nuestro país. Yo no voy a tomarme el tiempo, porque además no lo tendría, de desarticular aquellas verdades sobre las cuales está construido el discurso oficial, que no es solo oficial de este momento, sino que es un discurso que atrasa más de 200 años. Pero sí voy a señalar algunas cuestiones que me parecen relevantes al respecto. Una de ellas es el tema del gasto. El gasto como problema, el gasto como expresión del dispendio, el déficit como problema y el superávit como mejor objetivo. Todo superávit del Estado, lo tenemos que saber, constituye un ahorro forzado del resto de la población. No existe el concepto de superávit. Lo que existe en todo caso, el mejor de los casos, es el concepto de equilibrio, y el concepto de déficit no es ni más ni menos, ni debiera ser ni más ni menos, que la presencia contracíclica de un Estado ante situaciones de caída de la actividad económica, caída del consumo, complicaciones en el comercio externo, etc. Por lo tanto, esta idea de que un Estado tiene que tener superávit es una idea, reitero, que al menos atrasa 200 años y que la propia práctica de los países centrales ha demostrado que no es una práctica que recorre, sino todo lo contrario. Simplemente miremos lo que ocurrió en el 2008 con la crisis hipotecaria en Estados Unidos, donde en solo unas semanas el Tesoro de Estados Unidos salió a defender la crisis con algo más de 700.000 millones de dólares para salvar al sistema bancario. Yo lo que quiero plantear es que en la presente coyuntura, lo que todo el mundo conoce, percibe, ha escuchado, etc., está vinculado, entre otras cosas, con la problemática del gasto. Y lo más conocido es que, por un lado, el Gobierno Nacional perdonó un conjunto de gravámenes, fundamentalmente al sector exportador, en su diversidad y con una diversidad de instrumentos. Por otra parte, dejó de gastar, entre comillas, un conjunto de partidas que uno podría asociar a la temática de los subsidios, aunque hablar de subsidios implica palabras mayores que no se pueden circunscribir en un término tan simple como lo planteaba. La resultante fue que una cosa no alcanza para la otra. O sea, la disminución de los subsidios no alcanza para bancar el tremendo agujero que ya generó el perdón como consecuencia de la baja de los derechos de exportación, fundamentalmente, sin analizar siquiera, o además agregando, el efecto que tuvo el daño autoinfligido que del 17 de diciembre
consistió en la devaluación de la moneda, porque el gobierno nacional tiene deudas en moneda extranjera. Entonces no es lo mismo salir a comprar al mercado moneda extranjera 9 pesos con 60 para pagar la deuda que tener que pagarla la cotización que empezó a tener a partir del 17 de diciembre. Yo les cuento lo siguiente: en el presupuesto 2016 estaba previsto para el pago de deuda en moneda extranjera una cantidad de pesos. Esa cantidad de pesos era una cifra llena de ceros, voy a decir 147 mil millones de pesos. Debido a la devaluación, daño autoinfligido, las obligaciones del gobierno nacional ya no van a ser 147 mil millones de pesos, sino que solamente por la deuda anterior esto va a crecer aproximadamente 110 mil millones de pesos más. 110 mil millones de pesos, a ver, algo más de 2 veces la asignación universal por hijo para todo el año 2016. Entonces, el tema es dónde se están poniendo las prioridades y la fuerza social y política que se requiere para enfrentar esto, que reitero, es el intento de una modificación de aquello que yo considero rasgo estructural y qué es lo que hay que impedir de aquí en adelante. En materia de los derechos de exportación, más conocidos como retención, aunque la palabra impropia retención en realidad lo que refleja es la asimetría en la relación de los distintos eslabones de la cadena que integran el sector exportador y no solamente el agropecuario, porque el Estado Nacional no retiene, el Estado cobra derecho de exportación al que exporta. El que retiene es el segundo eslabón de la cadena, el primero que es el productor en el territorio. En el año 2016 se llevan recaudados de enero a mayo inclusive 36 mil millones de pesos como concepto de gravámenes a los derechos de exportación. ¿Cuánto se debieran haber cobrado? Bueno, bastante más, no solamente por el efecto de la devaluación, los volúmenes, etcétera, sino que se debieran haber cobrado bastante más si se hubiesen dejado en su nivel, relativamente bajo inclusive, las tasas o alícuotas que gravan las exportaciones en la Argentina. ¿Cuánto debieran haber subido? En lugar de 35 mil, perdón, debieran haber sido 32 mil millones de pesos más. Si lo comparan contra el impacto que podría generar la atención de la reducción de las tarifas en cualquiera de los rubros, ya sea gas o electricidad, está claro que de dónde sacarlo. Simplemente hay otro tipo de prioridades. Dos cuestiones más quiero dejar planteadas y dejar abierta la posibilidad a mis compañeros de mesa. La primera, que en materia de recursos aduaneros, uno tiene que saber que en la Argentina hay dos que son fundamentales. Uno son los que graban las exportaciones, pero otros son los que graban las importaciones. ¿Cuál es la curiosidad? Que los recursos aduaneros crecieron esencialmente en los derechos que se perciben como consecuencia de las importaciones por dos motivos principales. El primer motivo, que el dólar ya no cuesta lo mismo. Y el segundo motivo es el masivo ingreso de mercancía del extranjero, que en la zona lo sabemos exactamente con nombre y apellido, y que están no solamente lesionando el proceso productivo, sino que en este caso dotan de una cuota de alegría a las entidades del Estado en forma transitoria, porque esto se va a traducir en una mayor desocupación. Y por último, que también tiene que ver con las tarifas, por el tema del sostenimiento. Mucho se discute sobre el tema del empleo, desempleo, etc. Lamentablemente, bueno, tengo que contar una anécdota muy breve. No sé por qué razón, aunque la conozco pero no la voy a contar, en enero del 2014 dejó de publicarse en la página de la FIP, que estaba a cargo de Echegaray, una estadística pública que daba cuenta de la evolución del empleo en la Argentina. Esto es lo que declaraban los empleadores. El empleo que había, los empleadores que había, las remuneraciones que se pagaban, el promedio, etc. Parte de esto empezó a ser publicado en el Ministerio de Trabajo, pero no con la intensidad que lo hacía la FIP. Mágicamente, no sé qué pasó, cuando sube el nuevo gobierno, actualiza las series hasta noviembre del 2015. No se entusiasmen, de ahí en adelante no se publicó más nada. Pero lo que uno puede ver desde noviembre del 2015 para atrás es que lo que hubo es un crecimiento del empleo en aquel momento del ciclo en el cual en general el discurso oficial apunta que hubo una caída del empleo, sino, y esto demuestra todo lo contrario. Pero, ¿qué pasó de ahí en adelante? Bueno, como esta estadística no se cuenta, hay que buscar en otro lado. Y quien sí cuenta los datos es la Cámara que agrupa a las entidades que aseguran riesgo de trabajo, a la Unión Argentina de Aseguradores de Riesgo del Trabajo. Bueno, ¿qué dice esto? La información disponible completa hasta febrero con una proyección hasta marzo. Esta información dice que en la Argentina los trabajadores y trabajadoras aseguradas disminuyeron de diciembre al 31 de marzo en 128.500 personas. A esto hay que agregarle el empleo no registrado, con lo cual
no solamente tenemos un problema de tarifa, tenemos un problema serio de empleo. Y reitero, por lo que empecé para terminar. A mi juicio, lo que hay que impedir es que modificaciones de naturaleza estructural puedan madurar de la mano de las políticas de gobierno que se están implementando para que no sea tan severa el volver atrás, tal como resultó en los primeros años de la democracia y en el post-2001. Nada más, gracias. Para ya pasar la palabra, digamos, me parece que es difícil no ser redundante después de tantas exposiciones y tan nutridas cada una de ellas. Hemos tenido dos paneles realmente muy interesantes, intervenciones desde la barra y desde acá, también interesante. Digo, simplemente de Ciudad Futura, seguir a disposición con la participación sostenida en la mesa sectorial y desde ya estamos a disposición para cualquier actividad que surja de aquí en lo sucesivo. Gracias. Yo participo como Ciudad Futura en la mesa sectorial. Realmente es un ambiente y un lugar que rescato mucho porque es abierto y horizontal, como fuiste a nosotros. Es espectacular. Hay mucha gente. Pues yo creo que habría que invitar a todo el mundo a ir al 1609, que es el centro de almaceneros. Incluso nosotros vamos a tener que plantear el centro de almaceneros como multisectorial, llegar a los distintos centros para tratar de que la gente se incorpore masivamente, o por lo menos esté al tanto de lo que se está haciendo. Y lo último que digo, para hacerla bien corta, creo que más allá de las movilizaciones, esto hay que pensar seriamente en poco tiempo en la guerra a favor. Me parece que va a ser una actividad que va a unificar, va a aprender. Ahora, eso hay que charlar obviamente con los comerciantes, crear las condiciones. O sea, no es lo que se ve una marcha o una pavor, lo que sea, es lo de arriba. Lo importante es que va por abajo, siempre por abajo. Hablar con la gente, convencer, que nos convenzan en todo caso. Pero sobre todo convencer y llegar a una pavor, me parece que es importante. ¿Ah? No.